De acuerdo a lo prometido el lunes, tenemos para hoy un tema de los que a mí más me complace explicar. Sin embargo, reconozco que en este grupo, o más bien en estos grupos, es un tema que probablemente nunca he tocado. Y me refiero al estudio psicológico. ¿Qué nos dice la psicología profunda? Lo mismo que la psicología conductista y cualquier rama de la psicología. eh, que tenga visos de realismo, porque aquí desde luego no tendría nada que hacer alguna corriente de carácter psicoanalítico, absolutamente nada. Pero en tanto la psicología se conserve cercana a la realidad, cualquier corriente tiene mucho que decir sobre la personalidad humana de Cristo. Recordemos que en Cristo se dan dos naturalezas, no dos personas, sino dos naturalezas. La naturaleza humana, que es la de la que hablaremos hoy, y la naturaleza divina, de la que probablemente platicaremos el día de Navidad. Si considero, de acuerdo a lo que ustedes me digan, que el día 25, lunes, tendríamos quórum, encantado de dar el tema de la personalidad divina del Redentor. Pero ahora veo que a pesar de que no tenemos el quórum de siempre, que sobrepasa los 50 y llega a veces a los 60, y es natural porque muchísimos andan de vacaciones y me lo advirtieron, pues es un buen número de ustedes el que va a escuchar mi exposición que he preparado con mucho cariño y con mucho detenimiento sobre la naturaleza humana de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. ¿Qué podemos decir de Cristo hombre? El que sufre, el que ama, el que repudia, el que condena, el que agarra el látigo para echar a los mercaderes del templo, el que suda sangre en el huerto de los olivos, el que se alegra, el que se entristece, el que tiene todas las emociones humanas, las 5 emociones básicas de los seres humanos a lo largo de los evangelios, quedan de manifiesto. Sobre todo para aquel que lee el Evangelio o los Evangelios, Lucas, Marcos, Mateo y San Juan, con un enfoque no nada más en el sentido religioso del texto, sino tratando de descubrir al hombre detrás de la palabra. Y hombre con mayúscula y palabra con P mayúscula también, porque aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Bien, cuando yo empecé a estudiar el tema como psicólogo, allá por el primer año de la facultad, estoy hablando del año de 1960. Uy, yo creo que la mayoría del grupo no había nacido en 1960. Pues la chaviza todavía estaba en proyecto, aunque tal vez algunos de ustedes ya eran adolescentes o jóvenes. Me interesó muchísimo el perfil humano de nuestro Señor. Y mi primera sorpresa fue que nunca me imaginé a mis 18 años, conste, yo venía de una familia particularmente culta en el terreno teológico, en el terreno filosófico, por el tipo de estudios y de profesión que tuvo mi padre, que estuvo a punto de ordenarse y que después fue profesor emérito en el Seminario Conciliar de Morelia. Bueno, nunca me imaginé, a pesar de mis antecedentes familiares, que Dios se podría mostrar tan cercano, que Dios podía mostrarse tan fácilmente de acercarse a Él. Y tampoco me imaginaba yo que sería tan ávido Dios para escucharnos y tan amorosamente compasivo. Si tengo algún interés al presentar este tema, es justamente que al revisar
a la luz de la psicología actual, con todos sus avances, el perfil de personalidad de nuestro Señor, nos quede claro de entrada que Dios se hizo hombre por redimirnos, como todos lo sabemos, pero que se hizo tremendamente fácil de escucharnos y de escucharlo a Él, y se hizo amorosamente compasivo. Ustedes vieron en la foto que me hizo favor mi buena amiga, la alumna Alexa, de subir a los grupos. Está Cristo platicando sentado en un pozo con una muchacha bonita que tiene los ropajes de la época, de rostro fino, y que es María Magdalena. Pero también puede ser la prostituta arrepentida después. Pueden ser cualquiera de las mujeres famosas del Evangelio. El cuadro no dice específicamente a cuál María o a cuál mujer se refiere. Es una mujer a la que Cristo se acerca y charla con ella amorosa y cercanamente, con lo que ahora llamaríamos una empatía profunda e incondicional. Bien, puedo aceptar que cada uno de nosotros, según su historia personal, pueda ver a nuestro Señor Jesucristo de distinta manera. Tengo compañeros de la escuela y algunos maestros míos que ya murieron, que nunca dejaron de verlo como Rex Tremende Majestatis, como lo dicen las misas de Requiem, sobre todo esa extraordinariamente bella pieza de Mozart que tiene esa letra, Rex Tremende Majestatis, interpretada por el coro de niños de la ciudad de Viena, adquiere una sonoridad sublime e inexpresable. Y otros lo ven como el maestro, siempre con la palabra sabia en la boca, pero yo en lo personal lo veo como alguien con quien puedo platicar, alguien con quien puedo confiar mis debilidades, mis errores, mis dudas, mis temores de toda la vida. Claro, a medida que los años avanzan, pues las dudas disminuyen y aún se disipan, pero siempre por la cercanía de nuestro Señor. Pero sobre todo tenemos que verlo como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que vino para redimirnos de aquella maldición, de aquella expulsión del paraíso, fulminada por Dios Padre contra Adán y Eva, como consecuencia del pecado original. Y vino pues a redimirnos de aquella maldición, y haciéndolo se convirtió para todos los hombres de todas las épocas, desde Adán y Eva hasta el último de los mortales que nazca antes del juicio final, se hizo varón de dolores, conocedor de la debilidad. Y claro, nunca sucumbió a ella, pero vaya que la conoció. Quiso decirnos que sabía lo que significaba sufrir. Quiso decirnos que sabía muy bien lo que era sangrar, lo que era ser rechazado, lo que es ser incomprendido y aún odiado. Quiso hacer todas las cosas que nos mandó hacer para que nosotros encontráramos un camino más fácil para poder perdonar, sobrellevar, obedecer su palabra y ser humildes. Entonces, Cristo, yo no lo veo más como un juez ni como un rey de tremenda majestad, sino como alguien que me facilita saber perdonar, saber sobrellevar, saber obedecer y saber ser humilde, como ningún otro ser humano en la historia de la humanidad. Ni San Francisco de Asís, ni mi santo favorito, Santo Tomás de Aquino, ni mi santa más admirada, Santa Juana de Arco, alcanzan
el grado de sublimidad, el grado de perfección, obviamente, que Cristo alcanza en estos 1, 2, 3, 4 verbos: perdonar, sobrellevar, obedecer y ser humildes. Porque Cristo era Dios, es Dios. No lo dije mal cuando usé la palabra era. Cristo es Dios y experimentó lo que es ser humano, porque Cristo ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Entonces, nos conviene tener muy claro que nuestro Señor Jesucristo no nada más está presente en el Altísimo, en el Santísimo Sacramento del altar, sino que está presente en el universo y que es un cuerpo glorioso, pero cuerpo físico que ocupa un lugar en el espacio y que puede desplazarse por él, por el espacio infinito, a su entero gusto y voluntad, dependiendo de lo que se proponga hacer en determinados momentos. Entonces, como Dios experimentó lo que era ser humano, lo que es ser humano, obtuvo así para nosotros la gracia de poseer lo divino. A través de su gracia, revestidos por el poder de su espíritu, ojo, somos hijos de Dios y herederos de su gloria. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con Papá Dios. Él nos reconcilió con el Padre. Nos mostró cómo ser niños de Dios durante nuestro terreno peregrinar. Nos abrió las puertas del cielo y envió su Espíritu para quedarse con nosotros como guía y como maestro. Su vida está llena de cualidades y virtudes para imitar. Y aunque nuestro nivel de imitación siempre resulte pobre en comparación al modelo original, de todas maneras nos podemos acercar a él de manera constante, de manera óptima, aunque nunca perfecta, pero sí entendiendo que óptimo es lo máximo factible en un determinado momento de nuestra vida. Cristo no vino de manera arrogante a señalarnos nuestros errores, sino que vino con un humilde y obediente, como un humilde y obediente siervo para enseñarnos a vivir. Puedo decir, y utilizo el nombre de nuestro taller, puedo decir que vino a enseñarnos a ser la mejor versión de cada uno de nosotros, la mejor versión de mí mismo, la mejor versión de mí misma, para no excluir a las damas. Nos dijo claramente, empáticamente, cálidamente, que siguiéramos sus pasos con valor, con valentía, desde su espíritu, con su espíritu, y nos prometió que algún día compartiríamos con él su gloria, así como en esta tierra nos toca compartir con él su cruz. Nos conviene observar, pues, la personalidad de Jesús, que es lo que vamos a hacer, y verla bajo distintas circunstancias. Algunas circunstancias muy similares a las que estamos pasando nosotros. Y luego alabarlo, asemejándonos a Él según el máximo grado, el grado óptimo de nuestra capacidad, de nuestra potencialidad convertida en acción. Como se lo decía yo a alguno de ustedes esta mañana o ayer, de nada te sirve levantarte a las 5 de la mañana a orar y cantar los laudes y las devociones de todo el día e ir a misa diaria y comulgar diariamente, si cuando le hablas a tu esposa, le hablas de manera ríspida, de manera autoritaria, de tal forma que ella no solamente te rechaza a ti, sino que incluso puede rechazar al Cristo que predicas en teoría, pero que Él no ve en tu actuar.
porque quiero que como lema de punto de partida para esta sesión tengamos presentes estas sublimes palabras de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor alcanzará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Nos está impulsando a la acción. Una oración cotidiana, por ferviente que sea, que no se traduce en acción, queda carente de contenido y de un impacto salvífico. Se le quita su poder sanador y su poder salvador si nuestra oración no está acompañada de manera simultánea por la acción heroica de escuchar a nuestro cónyuge cuando está alterado y enojado y de saberle hablar lindo, con ternura y con empatía, aun cuando nos cueste probablemente mucho trabajo. Vale la pena analizar las 6 virtudes humanas. Sí, hice una lista de 6 virtudes humanas que son las más propias, las más agudamente demostradas por Cristo a lo largo de su extraordinaria y admirable vida. Primero, primer virtud, es un personaje profundamente carismático. Tiene carisma. ¿Qué significa carismático? Atractivo. En cierta forma, con todo respeto se ha dicho, seductor, en el mejor de los sentidos de la palabra. Atrayente, enamorante, irresistible. Todo eso significa carismático. Cristo es humanamente una persona profundamente carismática. ¿Por qué? Pues lo digo por su habilidad para atraer a la gente. Carisma es eso, la habilidad para atraer a la gente. Cada vez que Jesús aparece en público, casi siempre estaba en medio de una multitud. Es algo que una persona común y corriente no puede explicar. Solo sabían que aquel hombre era diferente, diferente al común de los mortales. Era tan diferente que parecía dividir a la masa en dos, ¿sí? A favor y en contra. Muchos de nosotros, por el hecho de ser católicos, tenemos esa situación tan dramática. Nos odian con odio jarocho o nos aman con amor cristiano. Pero el ser católico en este mundo actual, ¿sí? ¿Cuál es nuestro statu quo? Suscitamos reacciones profundamente ambivalentes. Odio o amor, pero no indiferencia. Bueno, pues la personalidad de Cristo suscitaba amor. Nadie se fue de la vida de Jesús, nadie que conoció a Jesús se fue sin haber cambiado. Muy pocos entendieron que delante de ellos estaba Dios hecho hombre. Esa cualidad divina lo distanció aparentemente de los demás, pero a la vez lo hizo, esta cualidad de ser hijo de Dios y de ser verdadero Dios, lo hizo profundamente cercano y entendible. A diferencia de las divinidades, concedamos el título, de otras concedamos la palabra religiones. ¿Quién es Buda? Es un personaje hierático, lejano, encerrado en sí mismo. ¿Quién es Alá? ¿Quién es Mahoma? El predicador de la guerra contra los cristianos, el que odia, el que está invadiendo Europa y está cambiando el mapa político y el mapa etnológico con base en el odio al cristianismo. ¿Quién es la Trimurti hindú? ¿Quién es la diosa Shiva? ¿Quién es la diosa Kali? La de múltiples brazos y cabezas, que además es antropófaga.
y a la cual hay que hacerle sacrificios humanos. Y todavía hay sectas en la India que los hacen, ¿no? O las religiones de la, mal llamadas religiones de la Amazonia. Todas las figuras religiosas que no son Cristo son profundamente aterradoras, extraordinariamente distantes y además separadas intencionalmente del destino humano. Por el contrario, Cristo es profundamente cercano y parece que su cercanía se prolonga de una manera tan prolongada, tan increíble, tan generosa, tan dadivosa, que se quedó con nosotros en la Eucaristía. Como cristianos, muchas veces nos excusamos y echamos la culpa de nuestra falta de carisma a la gente y al mundo. Ay, ¿por qué será que nadie me pela? Es que las personas no me comprenden. No, no, no. No le busques tres pies al gato. Lo que pasa es que no tienes carisma. No sabes atraer a la gente. Parece que muchos católicos no conocen o han olvidado, si es que alguna vez lo supieron, que Jesús desbordó ese carisma formidable de ser capaz de atraer multitudes. El carisma hace brillar el amor divino a través de la naturaleza humana. Pero además nos ha dado Cristo al Espíritu Santo. Nos dio al Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos ser por la gracia lo que Él es por naturaleza. Repito este dificilísimo pero importantísimo concepto. Nos dio al Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos ser por la gracia lo que Él es por naturaleza. ¿Qué es lo que Él es por naturaleza y nosotros por la gracia? Hijos de Dios. Terrible afirmación, tremenda afirmación. Si la entendemos, la asimilamos y la llevamos a la práctica, nuestra vida puede dar un vuelco de 180 grados. Esta luz divina brilla en el alma humana, con un amor divino que se irradia a través de un frágil recipiente que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vísceras, nuestra voluntad. Y fíjense, Cristo al ponerse de pie frente a unos pescadores que arrojaban sus redes, que sacaban peces, y decirles, quiero que se imaginen la escena, síganme, síganme. Y ya no serán pescadores de peces, sino que serán pescadores de hombres, de personas. Con el sonido de su voz y la mirada de sus ojos, el ademán de sus manos, con su lenguaje corporal lleno de carisma, hizo que Pedro, Juan, Mateo, Marcos y los 12, incluyendo inicialmente al traidor Judas, soltaran lo que estaban haciendo, los pescadores soltaran las redes y lo siguieran, como lo narra Marcos en su capítulo 1, versículo 17. Aquellos hombres, vamos, los 12 primeros apóstoles y los 72 primeros discípulos, estaban fascinados por la amorosa autoridad de un maestro que pedía y no daba órdenes, que amaba primero y esperaba ser correspondido con amor, pero primero amaba. Ese hombre era un maestro digno de ser seguido, pensaban ellos. Un hombre singular que llamaba y escogía, pero que les daba la libertad de decir sí o no. Su habilidad carismática para pedir y esperar era irresistiblemente atractiva, irresistiblemente seductora. Aquellos hombres sabían que no podían decir no. Perdón, aquellos hombres sabían que podían decir no.
Podían decir no, pero el amoroso y fuerte llamado de Cristo los hacía seguirlo hasta la muerte. Tenían que saber más de alguien que podía mandar de una forma tan humilde. En sus corazones sabían todos aquellos apóstoles y discípulos que la elección que harían sería definitiva y que desde aquel momento sus vidas serían diferentes por haberlo seguido. De hecho, casi todos, excepto San Juan, terminaron en el martirio. Solo Juan murió en la isla de Patmos ya muy anciano, después de escribir su evangelio, el Evangelio de San Juan, donde añade el famosísimo y tremendo libro maravilloso llamado el Apocalipsis. Cristo nunca les prometió a sus apóstoles y discípulos grandezas mundanas. Simplemente les dijo que harían grandes cosas, pero no de este mundo, porque dijo claramente, mi reino no es de este mundo. De alguna manera había una diferencia entre Cristo y los demás hombres, y los primeros discípulos y apóstoles lo supieron a su solo contacto con él. La grandeza de los apóstoles y discípulos provendría de haberlo seguido, pero sobre todo estaban muy contentos con haberlo hecho, y lo expresan todos de una o de otra forma. La grandeza de haberlo seguido, el carisma de Cristo estaba reforzado, lleno, apuntalado con la verdad, con el bien, con la belleza, tres cosas que van a producir la unidad. La unidad de la persona consigo misma y la unidad de la persona con quienes dice amar. Aprovecho este momento hablando de la persona de Cristo para decir que la unidad en una familia solo es posible en torno a la verdad, en torno al bien y en torno a la belleza para producir la unidad. Voy a pedir una pausa muy ligera. Permítanme un momento, por favor. Continúo. Nunca nuestro Señor Jesucristo dijo algo que tuviera sombra de duda, que creara sombras de dudas entre sus apóstoles. Nunca dejó tampoco a ninguno especular sobre el sentido de lo que él decía, aun cuando las cosas que a veces decía eran casi siempre misteriosas y difíciles de aceptar. Su humilde autoridad era, qué cosa tan paradójica, ¿no? Humilde autoridad era como un imán que atraía a los pobres y rechazaba a los ricos. La gente de la calle podía sentarse horas mientras él les enseñaba en términos que ellos podían comprender, y eso también era algo sumamente raro. Trajo verdades misteriosas a su nivel sin el más mínimo signo de desdén. Se sentían identificados con él. Aunque él estaba por encima de todos, su humilde dignidad hizo que se levantaran del fango de su corrupción y les permitió mirarlo, no como a un igual, sino ante todo como un amigo. Perdón, debo atender una emergencia familiar de un segundo. Sí, pero no saben bien cómo llegar, entonces mándame la ubicación, por favor.
para que tengan idea de por dónde. Bien, sino como a un amigo. Por otra parte, todavía comentando algo sobre su carisma, Cristo, a pesar de haber sido azotado, calumniado, vejado, burlado, acostado, tirado en el suelo, azotado, clavado en una cruz, herido con una lanza, qué cosa tan asombrosa. Nunca perdió su dignidad humana. Nunca hizo sentir a nadie menos por ser cristiano o por ser su seguidor. ¿Por qué? Porque cada gesto de Cristo les daba esperanza y les hablaba de su amor y de su preocupación por ellos. Así que Cristo fue un hombre entre los hombres. Repito, Cristo fue una persona humana entre las personas humanas. Su dignidad le dio poder para atraer multitudes. ¿Pero por qué? Me dirán. ¿Por qué atraía multitudes? Porque vino a servir e inspiraba a los demás a servir también. Dos ejemplos, la multiplicación de los panes y de los peces. Señor, hay 5,000 personas y tienen hambre. Y bendijo los peces y los panes y comieron 5,000 y todavía llenaron 12 canastos con las obras. ¿Qué es eso? Voluntad de servicio. Por eso, mientras iba de un lugar a otro, las multitudes de diferentes clases sociales corrían a escuchar. Nunca perdió de vista su misión, aunque muchos lo aclamaban como a un profeta, y se escondía. Muchos lo aclamaban como Dios y se escondía. Muchos lo consideraban mejor que Elías y se escondía y desaparecía de la vista, hasta que consideraba que la rebambaramba se había pasado y regresaba a su acción misionera, a su prédica, a desparramar su palabra por el mundo conocido de la época. Él era el Hijo de Dios, no profeta, y su carisma brilló con esplendor mientras les decía a crédulos e incrédulos que había sido enviado por el Padre. Su carisma nunca fue puesto en peligro por los aplausos, ni tampoco lesionado por las amargas y lacerantes críticas, por el odio brutal que suscitó en la clase sionista y en la clase farisea, atención, hasta la fecha, hasta estos días, hasta estos momentos, en donde las fuerzas que comandan el planeta están estrictamente dedicadas a borrar del corazón de nosotros el amor y la figura de Cristo. Y el amor por la figura y por el carisma de Cristo. Ahora sí que es por su gusto. Cristo estuvo con ellos y trató de convencerlos, pero respetó la libertad con la cual habían sido creados por Dios desde el momento de la concepción. Así que se afianzó en lo que él era para el Padre y le importó nada que lo aceptaran los poderosos de sus días. No predicó para ellos, para halagar los oídos de ellos, como desgraciadamente ahora sucede que algunos obispos y cardenales escriben o dictan palabras o hacen discursos para agradar a los poderosos. Sobre todo porque particularmente en México yo he visto que, salvo alguna que otra excepción, la jerarquía no critica al inicuo gobierno que está tiranizando a México, cuando sería su obligación proclamar que la forma de gobierno que hoy padece México anula e incluso destruye los esfuerzos de evangelización cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos en la presidencia al más anticristiano de los personajes que haya pisado Palacio Nacional.
Cuando alguna vez cogieron piedras para tirárselas a Cristo, él no dio marcha atrás. Más bien desapareció entre la gente y se fue a otra ciudad. El carisma, pues, fue su primer virtud. Nos queda todavía tiempo para ver la segunda. La segunda extraordinaria virtud de nuestro Señor es la lealtad. ¿Sí? Una lealtad hasta la muerte. Nuestro Señor fue leal con sus apóstoles, incluso cuando, sabiendo plenamente de su cobardía, sabiendo plenamente de la cobardía de Pedro y de los que se iban a quedar dormidos en el huerto de los olivos, de la negación triple de Pedro y de la traición de Judas, Cristo nunca los abandonó. Siempre fue leal con ellos. Fue leal con los pobres. Fue leal con las críticas, hasta de las críticas de los fariseos, de tal forma que el necesitado nunca se sintiera abandonado. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún fariseo se convirtió, fue porque tuvo la gracia actual suficiente para convertirse y seguir a Cristo. Cristo no los rechazó, no rechazó a la clase farisaica de entrada, sino que de entrada les abrió su palabra, les abrió su corazón, les abrió su mirada. Quienes lo rechazaron, lo hicieron con absoluta libertad y conocimiento de causa de lo que estaban haciendo. También Cristo era leal al Padre, siempre cumpliendo su voluntad, incluso hasta la muerte. Un día tomó un paseo nuestro Señor entre los campos de maíz, nos cuenta Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, y sus discípulos empezaron a tomar espigas y a comérselas. Los fariseos aprovecharon la oportunidad para criticar a aquellos hombres sencillos, pero Jesús se alzó vigorosamente para defenderlos. Vio en los fariseos la hipocresía y les recordó que Él era el Señor del sábado. Si sus propios sacerdotes no violaron el día santo mientras trabajaban en el templo, tampoco sus apóstoles rompieron la ley por comer maíz, porque ellos estaban con uno que era más grande que el templo. Era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, hecho hombre. Pero los fariseos nunca quisieron entender lo que era la lealtad de Cristo, porque usaban la ley y a la gente para satisfacer sus propios apetitos, para satisfacer sus propios propósitos, para darle gusto y pábulo a sus ansias de poder, fama, honores y riquezas, igual que a la fecha actual. Y lamentablemente fariseos los hay, vestidos con púrpura católica y con sotanas cristianas. Sacaron provecho de cada oportunidad los fariseos, incluso los actuales también, para criticar a los pobres y necesitados, porque de alguna manera estos les hacían sentirse importantes y hasta mejores que el resto de los hombres. Pero Cristo los puso en su lugar. Si ustedes hubieran entendido el significado de las palabras misericordia quiero, mas no ofrendas, no habrían condenado al justo. Repito, misericordia les dijo a los fariseos, si hubieran entendido ustedes, fariseos, el significado de las palabras misericordia quiero, mas no ofrendas, no habrían condenado al justo. La perfección exterior es muchísimo más fácil de conseguir que la interior. Y los fariseos se especializaban en aparentar en el exterior una perfección de la cual carecían en absoluto en el mundo interior de cada quien. Dar de sus bienes y guardar la ley hacía a muchos orgullosos y criticones, porque tenemos, al igual que los fariseos, y ojalá ninguno de nosotros tenga que reconocerlo, y si lo reconoce, rectifíquelo, tenemos una tremenda tendencia a juzgar a los demás por nuestra propia cuenta. Y cuando los demás no se ajustan
a nuestras expectativas o a nuestra idea de santidad, somos por lo general duros e inmisericordiosos. Pero recordemos las palabras sublimes de Cristo. Misericordia quiero más que ofrendas. Y esa es la manera mediante la cual cada uno de nosotros, mediante el ejercicio sistemático, cotidiano de la misericordia, vamos a merecer la salvación. Más que con las ofrendas, más que con los golpes de pecho, con la misericordia, con la empatía, con la ternura, con la delicadeza con la cual, a partir de esos momentos, imitando a Cristo, vamos a tratar al más difícil, al más neurótico, al más respondón, al más orgulloso, al más difícil, al más neurótico, al más psicótico de nuestros prójimos. Eso es lo que hizo Cristo y eso es lo que nos toca hacer a nosotros si queremos realmente imitarlo y convertirnos en verdaderos cristianos. No nada más por la gracia del bautismo, sino por la gracia actual y la gracia santificante de verdaderamente parecernos al Divino Maestro. Bien, hasta aquí termina nuestra exposición, considerando que tenemos todavía otras 4 virtudes por desarrollar para nuestra sesión, no del viernes, porque es el enfoque histórico, sino del próximo lunes, en donde con los que puedan y quieran estar, ahora tuvimos un buen quórum de 48, para continuar analizando las virtudes humanas de nuestro Señor Jesucristo. Bien, comenzamos como siempre con nuestras preguntas, comentarios, dudas, aportaciones y demás. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.